Buen día tengan todos ustedes, espero que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy les doy la bienvenida a nuestra cápsula siguiente, nuestra cápsula número 7. Como siempre voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema del funcionalismo, de los primeros esquemas para el análisis político. Entonces, vamos a dar inicio a este nuevo tema. Ya examinamos los niveles temporales y las escalas micro y macro del poder. Ahora es fundamental adentrarnos en los grandes marcos teóricos que revolucionaron la forma de entender la política a mediados del siglo XX. En esta séptima cápsula vamos a abordar de manera sistemática el funcionalismo y el análisis sistémico. Estas corrientes son las que permitieron superar el viejo enfoque puramente legalista e institucional para proponer los primeros esquemas dinámicos e integrales de la ciencia política moderna. A lo largo de esta lectura analizaremos cómo el funcionalismo conceptualiza el sistema político no como un conjunto estático de leyes, sino como un organismo vivo e interconectado que debe de cumplir con tareas esenciales para poder garantizar su estabilidad, adaptación y supervivencia. Entonces, el contexto de la revolución conductista y el giro teórico. Hacia la década de 1950, la ciencia política experimentó la llamada revolución conductista. Los investigadores comenzaron a alejarse de la simple descripción de constituciones y textos jurídicos para empezar a enfocarse en el comportamiento real de los actores y el funcionamiento práctico de las sociedades. En este escenario, de renovación epistemológica, el funcionalismo, importado y adaptado de la sociología de Talcott Pearson y de la antropología clásica, emergió como el marco teórico ideal. Su promesa era ofrecer el lenguaje universal y herramientas científicas rigurosas para comparar cualquier sistema político del mundo, sin importar si se trataba de una democracia occidentalizada o de una sociedad que se encontraba en vías de desarrollo. Entonces, ahora sí vamos a definir qué es el funcionalismo. El núcleo duro del funcionalismo descansa sobre su premisa orgánica. La sociedad y la política operan de manera análoga a un cuerpo humano o a un sistema biológico. En este marco, una función se define como la contribución objetiva que realiza una parte o un elemento del sistema para el mantenimiento, la integración, el equilibrio y la supervivencia del todo. Entonces, bajo esta óptica, las instituciones políticas, como son los partidos, los tribunales o los ministerios, no se estudian por lo que son legalmente, sino por lo que hacen pragmáticamente para que el sistema político no colapse ni se desintegre frente a las presiones de su entorno. Ahora, David Easton y el sistema político como circuito. El politólogo canadiense David fue un gran pionero en aplicar la teoría del sistema a la ciencia política, sentando las bases del enfoque funcional. Easton concibió la vida política como un sistema abierto y dinámico inmerso en el entorno socioeconómico y cultural. El sistema político funciona como un circuito continuo de procesamiento que transforma insumos en productos. Para mantener el equilibrio del sistema, este circuito debe de responder constantemente a la demanda del ambiente, procesándolas a través de sus instituciones, generando decisiones vinculantes que alteran el entorno, comenzando el ciclo nuevo. Los componentes de este modelo. El esquema clásico de Easton se divide en componentes analíticos claramente diferenciados, como entradas, que se dividen en demandas, que son estas peticiones de la sociedad sobre distribución de recursos, seguridad o leyes, y también se encuentran los apoyos, que son las muestras de legitimidad, pagos de impuestos o acatamiento de normas hacia el régimen. Después tenemos la caja negra, que es el núcleo institucional del Estado, gobierno, parlamento, burocracia, que es donde se procesan, donde se debaten y donde se filtran las demandas. Tenemos las salidas, que son las decisiones, leyes políticas públicas y acciones concretas que emanan el Estado hacia la sociedad. Y por último tenemos el feedback o retroalimentación, que es el canal por el cual los efectos de las salidas alteran las condiciones del entorno, generando estas nuevas entradas. Ahora vamos con otro actor que es Gabriel Almond y su enfoque estructural del funcionalismo.
Llevando el modelo de Einstein a un nivel más operativo y aplicable al análisis comparado, Almond y Bingham Powell desarrollaron el enfoque estructural funcionalista. Almond argumentó que si bien las estructuras políticas, las instituciones visibles, pueden variar drásticamente de un país a otro, las funciones esenciales que deben cumplirse para que el sistema sobreviva son exactamente las mismas en todas las culturas. Este giro metodológico es lo que permitió ahora sí comparar sistemas políticos occidentales con estos regímenes tribales, perdón, o no occidentales basándose en cómo contribuían y resolvían las mismas necesidades funcionales del poder, la articulación y la agregación de los intereses. Dentro de las funciones del proceso, Almond otorgó un peso analítico crucial a dos dinámicas. La articulación de intereses, que es el proceso mediante el cual los individuos y los grupos sociales, ya sean sindicatos, cámaras empresariales o ONGs, formulan de manera explícita las demandas y las dirigen hacia esferas del poder. Y después tenemos la agregación de intereses, la labor de recolectar, de filtrar y combinar estas múltiples demandas competitivas o contradictorias para poder transformarlas en alternativas viables de políticas generales. Esta es la función clásica y medular de los partidos políticos en un sistema democrático. Las funciones de conversión del Estado. Las funciones de conversión corresponden a lo que ocurre propiamente dentro de la caja negra institucional y representan la traducción de las demandas sociales en autoridad pública, que es la elaboración de normas, donde se encuentra la formulación de las reglas del juego y las leyes generales. También tenemos la aplicación de normas, que es la ejecución burocrática y administrativa de dichas políticas en el territorio, y por último, la adjudicación de normas, que es la interpretación judicial y la resolución de disputas cuando las reglas son cuestionadas o vulneradas. Cualquier falla en esta cadena de conversión genera ineficacia y debilita los apoyos hacia el sistema. Después tenemos a Robert Merton. Desde la sociología, este introdujo los matices metodológicos fundamentales que son los que salvaron al funcionalismo de caer en un optimismo ingenuo o en un sesgo confirmador. Merton advirtió que no todo elemento en la política cumple necesariamente una función positiva para el sistema e introdujo tres puntos clave. Funciones manifiestas, que son las consecuencias objetivas, buscadas y reconocidas intencionalmente por los actores, por ejemplo, una ley de transparencia hecha para poder reducir la corrupción. Después tenemos las funciones latentes, que son consecuencias no buscadas ni reconocidas explícitamente. Por ejemplo, la misma ley genera una burocratización que ralentiza los trámites, y las disfunciones, que son los elementos que obstaculizan la adaptación o integración del sistema, sembrando las semillas del conflicto y el cambio. La estabilidad, la homeostasis y la sobrecarga del sistema. Los conceptos de equilibrio y autorregulación son centrales en los primeros esquemas analíticos. Inspirado en la cibernética, el funcionalismo postula que los sistemas políticos tienden a la homeostasis, que es la capacidad de reajustar su estructura interna para poder mantener el equilibrio dinámico frente a los choques del entorno. Sin embargo, si el volumen y la complejidad de las demandas sociales rebasan por completo la capacidad de procesamiento de la institución dentro de la caja negra, entonces estaría produciendo una sobrecarga del sistema, abriendo la puerta a una crisis de gobernabilidad, parálisis institucional o revolución. ¿Cuáles son las críticas metodológicas al modelo funcionalista? A pesar de su enorme dominio a mediados del siglo XX, el funcionalismo recibió severas críticas epistemológicas, porque tenemos primero el sesgo conservador y estático. Al priorizar conceptos como equilibrio, como integración y como supervivencia del sistema, la teoría tendía a ver el conflicto social y el cambio radical como anomalías o disfunciones pasaderas. Después tenemos, en lugar de reconocer como motores legítimos o permanentes de la historia, y después tenemos las teleologías, que en ocasiones el funcionalismo explicaba la existencia de una institución simplemente afirmando que el sistema la necesitaba, invirtiendo así el orden lógico de las causas y los efectos sin siquiera demostrar los mecanismos reales de su aparición. ¿Cuál es la utilidad actual de los esquemas? Eh, Pese a las críticas, los primeros esquemas funcionalistas siguen siendo herramientas pedagógicas y operativas de gran valor.
Hoy en día, el diseño de política pública, el análisis de gobernabilidad y la evaluación de institución utilizan el esquema de inputs y outputs, que es el de esquema de entradas y salidas, para mapear actores, identificar cuellos de botella en la administración del Estado y diagnosticar cómo las fallas en la retroalimentación pueden socavar la legitimidad de los gobiernos contemporáneos. El legado del análisis sistémico. La gran aportación del enfoque sistémico funcionalista radica en su capacidad para romper los hilos analíticos. Cuando un consultor o investigador administrativo evalúa una reforma fallida en la actualidad, el fantasma metodológico de Easton y Almond se hacen presentes. El problema rara vez radica únicamente en la redacción de la ley. Frecuentemente, el fracaso se localiza en la función de agregación, donde las demandas de los grupos de interés no fueron correctamente procesadas y filtradas, provocando una resistencia sorda en la fase de aplicación de la norma. Asimismo, la distinción de Merton entre lo manifiesto y lo latente obliga al analista a afinar su sensibilidad política, por lo que toda reforma institucional orientada a la eficiencia técnica, que es la función manifiesta, acarrea consigo una reconfiguración de las cuotas de poder informales dentro de la burocracia, que vendría siendo la función latente. Ignorar la dimensión latente de las funciones políticas es la vía más rápida para que una intervención gubernamental bien intencionada termine produciendo disfunciones sistémicas insalvables. Entonces, como conclusión de esta séptima cápsula, queda firmemente asentado que el funcionalismo y el análisis sistémico dotaron a la ciencia política y a la gestión pública de su primer gran mapa de navegación, conceptual unificado, al desplazar la mirada de las leyes inertes hacia ahora sí las funciones vitales del poder. Estos autores, Easton, Almond y Merton, enseñaron a los analistas a poder concebir el Estado como este circuito dinámico e interdependiente, por lo que comprender los flujos de demandas y de apoyos, así como la capacidad de filtrado de la caja negra y la sutil coexistencia de las funciones manifiestas y latentes, continúan siendo un requisito metodológico insustituible para poder diagnosticar la salud institucional de los regímenes políticos contemporáneos. Entonces, con esto vamos a concluir esta séptima cápsula, que es como la cápsula introductoria sobre el tema del funcionalismo. En la cápsula siguiente, en la cápsula número 8, vamos a continuar profundizando un poco más acerca de esto. Entonces, esto ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente cápsula. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Les agradezco mucho la atención prestada.